indicaciones de parte de algunos abogados que han estado estudiando el asunto, que hablan de la posibilidad de los amparos, ya sea en forma individual o en forma colectiva, por esta omisión que se hace. Y bueno, si es necesario llegar a eso, pues yo creo que habrá que llegar a eso, pero algo tenemos que hacer. No es justo pues quedarnos quietos a ver cómo se dan las situaciones ante aberraciones como la que estamos viviendo. Sí, y una cosa muy importante que tú acabas de señalarlo, Javier. Realmente lo que ha sido el partido Morena, el que realmente ha llevado la batuta ¿cómo se llama? De la defensa. Sí, aquí porque prácticamente la cuestión es que todo esto es consecuencia de la reforma energética. Claro. Y obviamente tenemos que, como acaba de decir Víctor, pues obviamente estamos hablando de decisiones legislativas que involucraron a todos los partidos, excepto a Morena. Uh-huh. Y luego el problema es que esas reformas estructurales fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y avaladas por las legislaturas locales. O sea, realmente fue un show de ¿cómo se llama? De avales. Fue una simulación. Más de 20 legislaturas estatales aprobaron la reforma energética. Y a pesar de todo fue una simulación. Ahora están diciendo los diputados que no conocían la reforma. No, siempre, bueno, es una simulación. No la conocían, Víctor. Es una simulación. No, hombre, les mandan un paquetote así de hojas de que hay que escribir. Para que les lean la media hora. Sí, no, pues, y luego el problema más grave a nivel local, Javier, que debo señalarlo, es que precisamente el PAN aquí en Chihuahua trataba de justificarse alegando que Javier Corral, en su calidad de senador, había rechazado en un voto particular la reforma energética. Pero ahora con el bloqueo de carreteras, los agricultores se preguntan, ¿y dónde está el gobernador? En el Palacio de Gobierno. Pero espérate, ya no mandan ni siquiera al secretario general de gobierno. No, mandan al secretario de Gobernación a pedirle a los campesinos. A Joel Gallegos. A Joel Gallegos. Oye, pero la paradoja, ¿no? Uno de los que estuvieron más a fondo metidos apoyando la reforma energética fue Gustavo Madero. ¿Y dónde está? Y ahora Javier Corral votó en contra. Y ambos están incrustados en el gobierno. Sí, esta votación fue una de las paradójicas porque fueron Javier Corral y Ernesto Rufo los que votaron al lado de los senadores de Morena. Y por Morena los únicos dos votos del PRI en contra, del PAN en contra. Y de Morena, Partido del Trabajo. Y el PT. Y una fracción del PRD también votó. Sí, una parte de los senadores del PRD, una parte menor, ¿verdad? Pero fueron los que se opusieron a la reforma energética y que causó un cisma en el PAN, en los votos de Rufo y de Corral en su momento. A pesar de que ese día el Congreso, el Senado estaba rodeado y estaba tomado y había una serie de movilizaciones en contra de la reforma tremendas, de todas maneras se la aventaron. Pero fíjate... ¿Cómo ha sido toda la historia? ¿Cómo ha sido la historia? Sí, y el panorama político electoral está casi ya cristalizado. También... el PG acaba de anunciar de que si él gana la presidencia, la gasolina va a bajar de precio. No, yo creo que con esa bandera, pues yo creo que nadie se va a querer postular por el resto de los partidos. Ahora, ¿qué alternativa le quedaría a un gobierno, al gobierno de México, independientemente de quién lo dirija, para recuperar los 270,000 millones de pesos que planean recaudar en 2017 fruto de este impuesto, el impuesto especial, que es el IEPS, ese que por eso que nos están aumentó el impuesto del IEPS de tal manera que son alrededor de 6 pesos por litro de gasolina lo que cuesta el IEPS, el impuesto este. Así es. Que significan cerca de 270,000 millones de pesos. ¿Qué alternativas tienen un gobierno sensible? Vamos. Lo que pasa es que yo pienso que no necesitan alternativas. O sea, ¿por qué tiene que ser forzosamente la lucha como con el Teletón? ¿Por qué tienen que fijarse metas hacia arriba en cuanto al gasto del presupuesto o el presupuesto asignado?
¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no puede haber reducciones de presupuesto? Reducciones importantes y en importantes áreas también. Es sano, por una parte, ¿verdad? Reduciendo el gasto, o sea, hay dispendios, lo hemos dicho ahorita hace un momento, hay dispendios tremendos en la política mexicana. Pero el PG el equipo del PG, cuando estaba Mario Di Constanzo todavía en Morena, hizo una evaluación del presupuesto. Y exactamente lo que tú estabas diciendo, es decir, ajustando el presupuesto, llegó a la conclusión de no más de 115 mil millones de pesos de ahorro, haciendo un gran ajuste presupuestario. Sí. Es decir, menos de la mitad de lo que ahora nos cuesta la gasolina. Tomando en cuenta que el presupuesto se quede igual para ciertos sectores como la educación, como el campo, como la salud, pero de ahí en más, yo creo que hay otros sectores en donde se puede también hacer ese tipo de ejercicio y disminuir el gasto de tal manera que sea algo más coherente, ¿no? Sí, yo me acuerdo muy bien de esa discusión que tuvimos en las propuestas del PG, en las formas y las medidas que él establecía para reducir el presupuesto y sobre todo optimizar el gasto, que es la cuestión aquí en México, ¿verdad? Sí. No tanto el monto del presupuesto, sino el dispendio y el uso de los recursos públicos. Y en aquel entonces yo me acuerdo muy bien que tú no estabas de acuerdo conmigo, porque yo decía, bueno, pues vamos a empezar con un congreso instancial. Sí. Eliminar la Cámara de Senadores. El cuarto de los telebrejos, que dijo Lombardo Toledano. Y tú me decías, no, pues que es muy poquito. Bueno, pero en poquito se junta el montón. Y ahora sí estamos volviendo otra vez a esa discusión. A esa discusión en la que de poquito en poquito, mira, ahorita por ejemplo Javier Corral habló desde un principio de un decreto de austeridad. Y lo que está haciendo nada más es reducir los gastos operativos y también correr o despedir a miles de burócratas. Como 2,000, un poquito más pero de 2,000. Esa no es la medida correcta. Que terminaban sus contratos ahora el 31 de diciembre. El problema es ese, que César Duarte, para no generar antigüedad e intereses o derechos laborales, a miles de personas los tuvo con contratos anuales. No, lo que pasa es que había creado una cadena de aeropuertos y pistas aéreas pequeñitas en prácticamente todas las dependencias, ¿no? Ese es el problema, que eso es lo que ahora nos han develado todos los secretarios, un buen número de plazas injustificadas y no laboradas, que es lo peor del caso muchas veces, pero el problema es que cuando lo va renovando año con año, se está hablando de una simulación de un contrato no indefinido, pero para no generar derechos laborales. Pero de todas maneras volvemos a lo mismo, de poquito en poquito se va generando un ahorro, y el problema es que prácticamente yo siempre he insistido de que hay que desaparecer la Cámara de Senadores. Pero yo les preguntaba porque tengo una opinión que no es mía solamente, sino de un gran fiscalista como Mariano Latapí, que escribió un libro en donde la propuesta central es la desaparición del régimen de consolidación fiscal. También. Ese es el régimen fiscal de los grandes empresarios. Eso es lo que se habla de la reforma fiscal. Hacendaria. La reforma hacendaria. Hacendaria que necesitaríamos, porque hasta Felipe Calderón, en una tarde que estaba jugando dominó. Yo digo que estaba jugando con sus amigos ahí en el antiguo club del Banco de México, estaba jugando dominó. Yo no sé qué estaba tomando, seguramente unos cafés como nosotros, pero en una tarde se le ocurrió declarar que por la vía de elusión fiscal, precisamente del régimen de consolidación fiscal, coincidiendo con muchos fiscalistas democráticos, la elusión fiscal es de 450,000 millones de pesos al año. Sí, lo que le permite a empresas como Teléfonos de México pagar solamente 1,200 o 1,100 millones de pesos al año, cuando debe pagar, no sé, 30, 40,000. O que grandes consorcios comerciales como Televisa, como Walmart, que a los que les devuelven, Walmart y de todas las tiendas de supermercados, no crean que nomás es la única, a los que les devuelven miles de millones de pesos de IVA.
Y a Gerardo Cortinas Murra lo denuncio, pero no le han devuelto nada de IVA que pagan en los últimos 10 años. Pero bueno, creo que ese es el verdadero problema que tenemos. Es cierto, yo creo que aquí la orientación debería de darse, si hubiera pues en realidad la intención de llevar una situación administrativa sana, de llevarse hasta esos aspectos, pero no se lleva, ni se va a llevar, porque los intereses son muchos, porque mucha de esa lana, en lugar de ir a las arcas del gobierno, va a dar a los bolsillos de muchos funcionarios y de muchos políticos, y ahí es donde está la fuga. O sea, mientras no aseguremos que el gasto que se está haciendo por parte del gobierno en materia administrativa está aplicándose en forma correcta, las cosas van a seguir igual. Sí, el pago a proveedores y a contratistas. Así es, y es inflado. Es algo que no tiene vuelta de hoja, y que ahí hay una fuga tremenda también. Mientras eso no se asegure, ¿qué caso tiene que año con año vaya incrementándose la necesidad del presupuesto? Si ese dinero sabemos a dónde va. Sí, definitivamente. Ahorita sabemos que casi el 50% del costo de un litro de gasolina son impuestos. Sí, si se quitara el impuesto especial, la gasolina quedaría en 6 pesos menos. 7 pesos al litro, más o menos. Imagínate, Estamos y hablando de litros completos, ¿no? Estamos hablando de 10 pesos. La magna quedaría en 10 y centavos, 10.33. Como en el Paso. Así de fácil, porque realmente aquí la cuestión es que y luego tú preguntabas que quién se beneficiaría con ese impuesto, aparte del gobierno federal. El gobierno federal también le da una bicoca a los estados, que también ellos esperan su parte sobre el IEPS, ¿verdad? Sí. Pero no de esa forma, definitivamente no, de esa forma no. Son decisiones unilaterales en los momentos más difíciles. Bueno, al menos eso ha sido la política del PRI. Antes eran las devaluaciones de diciembre. De golpe, de sopetazo. Ahí te vale, va. Los gobiernos del PAN es pianito. Poco a poquito, suavecito. Pero golpanazo. No de esa forma, del más del 22%, ni modo que no vaya a causar inflación, vaya a aumentar la carestía. Claro que va a haber inflación, y claro que va a aumentar la carestía. Es más, ahorita los economistas están hablando de... Ya aumentaron la tarifa los camiones foráneos. Y de transporte urbano quiere aumentar. Ahora te va a subir el flete también. Pero además, ¿cómo ponerles argumentos ante el costo sólidos frente al costo de los combustibles? José está muy callado. Porque no, es que la verdad el tema es bastante interesante. Yo me quisiera regresar un poquito a la parte de las votaciones, donde sabemos que claramente se repartieron las reformas en la cuestión de la hacendaria, en la cuestión de la energética, en la cuestión de la laboral, y todas estas reformas estructurales pues vinieron a darle el aviso, ¿no? De alguna manera, y se cumple de alguna manera la profecía de AMLO en el 2012, en el debate del 2012 sobre que nos iban a llevar al despeñadero. La pregunta es aquí si ya estamos en el despeñadero o todavía nos falta, porque en esa pregunta debe estar... Estamos cayendo, ya estamos en el despeñadero. Debe estar la respuesta. Como dijo un gran presidente. Ayer estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un gran paso hacia adelante. Entonces, pues la verdad es que yo revisaba ahí las votaciones y lo observaste tú claramente en la votación del PES, ¿sí? del Encuentro Social. 6 votos que se abstuvieron. 9 votos. 9 votos. 9 diputados, y por pura casualidad todos estaban ausentes por pura casualidad. a la hora de la votación. Mira nomás. Y entonces salieron ahí a buscar y entonces donde auxilio divino. Y ahora es donde debemos a preguntarnos quién nos va a salvar, ¿no? Como anteriormente decíamos del Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos. Básicamente tenemos que organizarnos y tenemos que ver realmente hacia dónde va el país. Y el PAN pues aprovecha la parte coyuntural y saca de la manga una propuesta sobre el IEPS, que básicamente es algo cosmético, una iniciativa cosmética en la que pretenden canalizar el enojo de la sociedad y la población para hacer un exhorto, ¿no? Creo que queda bastante corto y la gente creo que no se traga este cuento. Sí, oigan, a ver si se acuerdan, ¿cómo dijo Gustavo Madero de las reformas energéticas? Que dijo que ellos las habían propuesto en los gobiernos de Fox y de Calderón, el PRI se había opuesto, pero que ahora en el gobierno de Peña Nieto
las propuso y el PAN las aprobó, pero que eran las reformas, eran las reformas del PAN. Sí, pero le acuñó un término de que son las reformas no genéticas o traen gen panista las reformas. Ah, sí lo dijo.